Déjame hacerte esta pregunta. Si tú dejas de hablar con esa persona que es la que más amas, ¿cuánto tiempo tú crees que duraría esa relación? Y una pregunta un poquito más cerca a lo que hoy estamos estudiando, vamos a estudiar. ¿Cuánto tiempo tú llevas que no hablas de verdad, seriamente con Dios? Concentradito, entregado a la oración en tu habitación, no en la iglesia, no. En tu habitación. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues apunte la fecha de hoy, porque a partir de hoy hasta el próximo jueves estaremos estudiando día a día de guerreros de oración, personas que tuvieron una vida impactante en la palabra de Dios, que estamos estudiando la Biblia. ¿Cuál sería la diferencia entre la vida espiritual débil de una persona y esa vida poderosa espiritual de otras? Déjeme decirle que eso no está en cuánto sabes de la Biblia. El secreto verdadero no está en cuánto estudias, sino en cuánto hablas con Dios, cuánto te dedicas a la oración. ¿Cuánto tiempo pasaste hablando con Dios, por ejemplo, el día de ayer? No pensando en Dios, no escuchando un sermón, sino hablando con Él. Porque aquí está la realidad. Una verdadera relación no se cultiva si no hay comunicación. Al contrario, cuando no se cultiva, entonces la relación muere. Hola, ¿qué tal, hermanos queridos? Bendiciones para cada uno de ustedes, y qué bueno que hoy iniciamos un momento más para compartir la palabra de Dios, como lo hacemos toda la semana. Y en esta semana tenemos un tema muy interesante que yo sé que a cada uno de ustedes les va a gustar. Para este tema no hay que ser de ninguna denominación. Todas las denominaciones coincidimos en algo, y es en este tema. Vamos a hablar realmente de hombres en la Biblia. Pero antes de entrar en personajes como Daniel, Enoc, Moisés, viene pregunta. ¿Es la oración realmente tan importante? Bueno, realmente sí lo es. No solo es importante, es necesaria, es esencial. Sin oración no hay relación con Dios. Tú puedes conocer de doctrina, tú puedes predicar mucho, pero si no oras, estás espiritualmente desconectado. Entonces, lo fuerte de todo eso es que alguien puede ser religioso, pero no tener una relación con Dios. Porque la oración no es religión. La oración es solo comunicación, y de ahí tomamos nosotros lo que es la oración en lengua española. La verdad es que cada relación necesita comunicación. Sin comunicación no hay relación. Fíjese, vamos a leer el Salmo 116, versículo 1 y 2. Oye lo que dice acá la palabra del Señor. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto lo invocaré en todos mis días. Miren qué hermoso, ¿verdad? Aquí hay algo poderoso, y es que amar no es una obligación, es una respuesta. Tú no puedes decirle a una gente, ámame, ámame. No. ¿Y por qué es la respuesta? Porque ha oído. Aquí habla de una experiencia personal. El salmista no dice, amaré porque debo. Dice, amaré porque Él me escuchó. Esto cambia toda la percepción del amor. Mira, a través de la oración nace, tiene que nacer la oración de un encuentro con Dios. No podemos orar solo porque nos. Si tú quieres un encuentro con Dios, tienes que orar. Muchas personas no oran. Muchas personas simplemente viven su día a día. El texto dice aquí directamente, porque no lo ven. La forma que lo presenta el salmista no ve la relación como una obligación. El enemigo necesita que tú dejes de orar. El enemigo
no quiere que tú te vayas de la iglesia. Él te puede dejar ahí en la iglesia, pero sin orar. Él lo que necesita es que tú no ores. Porque una persona que no ora, aunque esté en la iglesia, pierde la sensibilidad espiritual, pierde la dirección espiritual, pierde el poder de Dios. O sea que el ataque principal no es contra los que creen, sino contra nuestra comunión. O sea, el ataque principal no es sobre nuestras creencias, sino sobre nuestra comunión con Dios. Y es precisamente esto. Escuche, Satanás no teme a un cristiano ocupado que tiene muchos cargos y responsabilidades. Él teme a un cristiano que ora. O sea que lo que estamos mencionando aquí es que si dejas de hablar con alguien que es cercano a ti, la relación se va a enfriar. Y esto no es teología, no estamos hablando de teología. Esto estamos hablando de la vida real. Por ejemplo, un matrimonio sin comunicación, tarde o temprano se rompe. Una amistad sin conversación, sin comunicación, tarde o temprano se enfría. Relación con Dios sin oración, igual se debilita. Y aquí está el problema. Muchos quieren sentir a Dios, sentir la presencia de Dios, pero no hablan con Dios. A través de la oración, recuerdes que nosotros hablamos con Dios. Dios nos habla a través de su palabra, pero tiene que ser dual. La oración cumple 3 funciones esenciales. Miren, número 1, una función relacional. Nos conecta con Dios como Padre y nosotros como sus hijos. Pero también la oración, la función es transformacional. O sea que cambia nuestro corazón, no solo cambia la circunstancia, principalmente cambia nuestro corazón. Y también tiene una función espiritual, porque hay una guerra. Y la oración declara a quién tú perteneces. Cada vez que oras, estás diciendo, Dios, yo dependo de ti. Y eso, amigo, es algo espiritual, es una declaración de guerra. Recuerda eso siempre. Ahora, déjeme llevar un poquito más allá esta conversación. ¿Qué pasa cuando una persona deja de orar? Qué buena pregunta, ¿eh? Bueno, pues mira que 3 cosas pasan si tú dejas de orar. La primera, te enfrías. Espiritualmente te enfrías. Entonces comienzas a depender de ti mismo y pierdes el discernimiento espiritual. Y lo más peligroso de todo esto, estos 3 puntos, es que la gente ni se da cuenta. Le pasa todo eso y la gente no sabe cuándo llegó a ese punto. Y déjame hablarte algo bien claro. Tú puedes escuchar este estudio, puedes leer la Biblia, puedes ir a la iglesia y aún así estar lejos de Dios. Esto es increíble, pero es cierto. Porque la distancia con nuestro Dios no se mide por las actividades que nosotros hacemos y realizamos. Se mide por la intimidad. Y esa intimidad se desarrolla a través de la oración. Claro, el estudio de la Biblia es muy importante, pero si estudias sin leer, estudias sin orar, luego dejarás de leer. Hoy no te voy a decir, ora más. Te voy a decir algo más interesante. Habla con Dios como hablas con alguien que amas. Cuéntale aquello que te duele. Cuéntale lo que te preocupa. Cuéntale lo que te alegra. Cuéntale en lo que fallas. Porque eso es orar. La meta de esta semana no es que nosotros aprendamos sobre la oración. No voy a dar una semana de oración de cómo debemos orar, no. Es que la meta es que nos convirtamos en alguien, personas que oran. Porque Daniel no fue grande por su inteligencia. Él no fue especial por su historia.
Moisés no fue poderoso por su liderazgo. Todos tenían algo en común. Iban y hablaban con Dios. Y lo hacían constantemente. Así que, amigos queridos, hoy te dejo con esta interesante inquietud. ¿Tu relación con Dios está viva o solo existe? Miren qué impactante es esta reflexión acerca de la oración cuando estaba estudiando la lección para el día de hoy. Si orar fuera digno de muerte, o sea, si por orar te quitaran la vida, ¿tú seguirías orando? Porque oramos porque nos sentimos bien, porque eso nos da un sentimiento bonito. Tenemos tiempo para orar y tal vez por eso oramos. Pero si fuera ilegal la oración, ¿tú seguirías orando? Si orar fuera vigilado, digamos que por el internet, por nuestras cámaras nos vigilaran cuando oramos, ¿tú seguirías orando? Si orar fuera digno de castigo o prisión, ¿tú seguirías orando? Porque esto fue exactamente lo que vivió Daniel. Y aún así, Daniel nunca dejó de orar. Y hoy nosotros queremos hablar en el estudio para el día de hoy, en el podcast, sobre algunos de los hombres o uno de los hombres más consistentes espiritualmente en la Biblia, Daniel. Pero dime algo, ¿qué hacía Daniel que lo hiciera tan especial? No era solo su inteligencia, por supuesto. No era solo su posición real. Lo que hacía especial a Daniel era su vida de oración. Daniel no reaccionaba a la ligera. Él lo hacía con oración. Daniel vivía en constante oración. Era un hombre de oración. Si en la Biblia debería haber un guerrero de oración, el director del ministerio guerrero de oración debería ser Daniel. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice Daniel en el capítulo 2, versículo 20 hasta el 23. Que Daniel acaba de recibir una revelación del sueño del rey Nabucodonosor, pero observa algo impresionante. Antes de Daniel celebrar, él ora. Antes de hablar con el rey, él ora, habla con Dios. Y ahora mira cómo ora cuando va a la oración con Dios. Dice: sea bendito el nombre de Dios. Miren qué expresión. Daniel no comienza pidiendo, comienza adorando. Y esto nos enseña algo a nosotros teológicamente, y es que Dios no es un recurso, no es un banco. Dios es el centro, por el cual le pedimos a Dios es porque Él es el centro de todo. Él muda los tiempos, dice Daniel, y las edades. Y aquí hay una afirmación aún más poderosa. Dios controla la historia. Y en un contexto donde Babilonia parecía tener el poder absoluto de todo, entonces Daniel está haciendo una declaración. No el que gobierna es Dios, no es eso lo que está diciendo, sino no importa quién esté en el poder, Dios sigue reinando. Sigue diciendo el texto, da sabiduría a los sabios. Aquí Daniel reconoce algo muy importante que ninguno de nosotros debemos olvidar. Y es que la capacidad humana es un regalo de parte de Dios. O sea, la palabra sabiduría, que en hebreo es Jokhmah, implica habilidad, práctica, discernimiento espiritual, dirección divina. Y Daniel no se atribuye el mérito. Él más que nada lo devuelve a Dios. Y sigue diciendo Daniel, Él revela lo profundo y lo escondido. Y esto es muy interesante, muy clave, porque Dios no solo sabe lo evidente, sino que Él conoce lo oculto. Lo que tú no entiendes, Dios sí lo sabe y lo conoce.
O sea que la pregunta clave para ti, escucha bien esta pregunta, a ver si tú me la puedes responder. ¿Por qué es importante que Daniel haya orado después de recibir la respuesta de parte de Dios? Porque muchos realmente oran para recibir, pero pocos oran para agradecer. Daniel nos enseña aquí algo, un principio de la oración, y es que la oración no es solo pedir, también es reconocimiento, agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y cuando ustedes van al capítulo 6 de Daniel, en capítulo 10 y el versículo 11 de Daniel, también aquí usted va a encontrar algo, pero un poco diferente. Ahora no hay un milagro aquí, sino que hay una persecución. El capítulo 6 de Daniel. Se firma, un decreto de muerte. El decreto dice, el que ore morirá. Y aquí es donde se ve el verdadero nivel espiritual del profeta Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Dice que entró en su casa. Daniel no salió a improvisar y salió a la calle. No, Daniel, en medio de la crisis, oró. Se cerró en su cuarto y oró. Él ya tenía un lugar de oración, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada. La intimidad con Dios se construye antes de la prueba, no durante la prueba, Muchos comienzan a orar en el momento de la prueba. Como solía hacerlo, Daniel fue una vez más a orar. Y esta frase es oro, dice como solía hacerlo. Daniel no empezó a orar en medio de su problema. Él ya vivía orando. Esto nos dice o nos habla de la disciplina de Daniel. 3 veces al día, dice. Esto no es por emoción, es una estructura. Mire, la mañana oraba Daniel, en la tarde, en eso de las 6 de la tarde, y antes de dormir, en la noche. Daniel organizaba su vida alrededor de Dios, no a Dios alrededor de su vida. Escuche bien, amigos, no es que usted ajuste su vida espiritual a su tiempo, no, ajuste su tiempo a su vida espiritual. Se arrodillaba, dice Daniel, esto que indica reverencia, sumisión, dependencia. Su cuerpo expresaba lo que su corazón creía, oraba y daba gracia. Y esto es impresionante. ¿Estaba en peligro? Sí, estaba en peligro. Pero aún en medio del peligro, ¿qué hacía? Daba gracias. Señor, gracias. Señores, eso es fe madura. Si oras, no te cuesta nada. Orar no cuesta nada. Pero la pregunta es, ¿te sientes comprometido a orar? Porque cuando la oración no es prioridad, cualquier excusa es suficiente. Pero cuando la oración es vida, ni las amenazas, ni las dificultades, ni la muerte, ni la amenaza, ni la muerte detiene a aquel que ora. Amigo, déjame hablarte claro. Déjame serte sincero y honesto. Nosotros dejamos de orar por el sueño. Dejamos de orar por trabajo, por distracción. Daniel no dejó de orar ni antes ni después del decreto. Ni antes ni después de haber superado la prueba. Entonces el problema no es falta de tiempo, es falta de prioridad. 3 lecciones que podemos aprender de Daniel. Número 1, oraba antes del problema, no esperó a la crisis para buscar a Dios. Número 2, fue constante. No dependas de emociones para orar. Hay una semana de oración, vamos a orar. Y después. Hay un problema, vamos a orar. Y después. Y número 3, mantente firme aunque haya presión. No negocies tu relación con Dios. Donde tu fe no entra, no entres tú. Daniel no fue protegido porque era especial. Fue firme porque estaba conectado y esa conexión se llama oración.
Te voy a hacer una pregunta para que tú la respondas a tu manera. Allí, medita en esta pregunta. Si tu vida dependiera de tu estilo, de tu frecuencia de oración, ¿sobrevivirías? ¿Cómo tú oras? ¿Sentado, acostado, caminando, conduciendo, de rodillas? Bueno, vamos con otra pregunta que seguro te va a gustar. ¿Crees que realmente eso importa? Porque muchos dicen, Dios mira el corazón, no la postura. Y sí, eso es verdad, Dios mira el corazón, pero no es toda la verdad. Hoy veamos la verdad sobre la postura de la oración. Así que si tú estás listo, yo estoy listo. ¿Les parece bien? Empecemos. La Biblia presenta algo impresionante. No importa, no hay una sola forma de orar. Pero sí cada forma muestra algo, comunica algo. Y aquí es donde tú y yo vamos a tener que profundizar y conversar bien sobre esto de la postura de la oración, porque muchas personas han hablado de la postura de oración sin un texto, sin un contexto teológico, y eso es lo que vamos a ver aquí. La oración no es solo lo que se dice, es también lo que se expresa. Es que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Eso significa que la oración es relación. Pero también hay una actitud. Dependiendo de la postura, usted dice algo. Y cheque esto con atención. Cuando una persona se arrodilla, no es solo un movimiento físico, una postura física. No, porque aquí hay una declaración espiritual. El cuerpo está diciendo, no tengo control, reconozco la autoridad, me rindo delante de ti. Y esto no es algo de cultura, es algo bíblico. Vayamos a Daniel 6, versículo 10. Dice que Daniel oraba como de rodillas. Pero también vamos que Jesús en Lucas 12, 22, 41 dice, Jesús se arrodilló. Y en Hechos 20, 36, Pablo también está de rodillas. La postura de rodillas en la Biblia está asociada a una palabra clave llamada sumisión. Y en el contexto hebreo, arrodillarse implicaba reconocer la soberanía, aceptar dependencia, rendirse completamente. No era comodidad realmente, era entrega, era reverencia, que es una cultura que es asumida delante de Dios como el Rey soberano del universo, como el Rey todopoderoso. ¿Por qué arrodillarte? Porque te obliga a reconocer la dependencia de Dios, que Dios tiene el control de todo. Y eso al ser humano no le gusta, pero nosotros los cristianos debemos acostumbrarnos en nuestra oración personal a hacerla de rodillas. Déjame hablarte algo claro. Muchos dicen, Dios conoce mi corazón, pero viven como si ellos fueran los que gobiernan sus vidas. Arrodillarse no es un acto obligatorio. No es que hay que arrodillarse para demostrar ser espiritual. Ahí es donde está el caso. Es en su casa que usted debe arrodillarse y orar totalmente allí. Por supuesto, también en la iglesia debemos arrodillarnos para orar. No es que es una postura obligatoria. No, tengamos cuidado sobre eso, con llegar a los extremos. La Biblia también muestra otras posturas para orar. En 1 Samuel, el capítulo 1, versículo 26, ustedes van a ver oración de pie. En 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18, usted va a ver la postura orando sentado. Marcos, por ejemplo, dice postrado. Marcos 14, 35.
Esto significa que Dios no está limitado a una oración de una sola forma. No. Pero aquí está el punto clave. No todas las posturas expresan lo mismo. Cuando usted ora parado, puede decir que no importa la incomodidad, oro. Orar caminando es una oración continua. Estoy caminando, pero estoy orando. Orar de rodillas implica rendición. Orar postrado, total humillación, que es acostado, postrado. Cada postura refleja un nivel de actitud. Y eso es lo que usted debe entender. Y voy a llevar esto un poquito a la vida más práctica. Si tú puedes arrodillarte, pero no lo haces, pregúntate, ¿por qué no me arrodillo? No es un tema físico, eso es algo espiritual. Pero recuerde que hay una guerra espiritual. Y esta lección menciona algo poderoso. Cuando te arrodillas, estás declarando a quién perteneces. Esto es fuerte, pero es real. Cada mañana, cuando te levantes, arrodíllate. Y así, solo con arrodillarte, le estás diciendo a Dios, yo te elijo a ti por encima de todo. Y eso es, amigo, en el mundo espiritual, es una declaración de guerra, una declaración poderosa, es otra dimensión, una dimensión invisible. Mientras tú oras, Dios está escuchando, los ángeles están actuando, luchando contra el enemigo, pero Satanás está observando y entonces Satanás entiende algo. Este no es el momento para yo actuar. Amigos queridos, Satanás le teme a la oración. Porque la oración es un acto de guerra, un acto espiritual de guerra espiritual. La Biblia nos invita a orar sin cesar. Ore como usted pueda, hermano. De pie, parado, sentado, con los ojos abiertos. Ore como sea, que Dios escucha. No importa la postura, pero sí importa la constancia. Eso sí es interesante. Orar sin cesar. Así que no se trata solo de cómo oras, se trata de qué actitud tienes cuando oras. Hoy quiero desafiarte a algo simple, pero es poderoso. La próxima vez que ores, arrodíllate. No por religión, no por costumbre. Hazlo como un acto consciente de rendición a Dios. Cuando cambias la oración, verás cómo cambia tu corazón, cómo cambia tu conexión con Dios. Porque al final, la postura más importante no es la del cuerpo, es la del corazón. Así que te dejo con esa inquietud ahí. ¿Tu oración refleja dependencia o refleja solo rutina? Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.